Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición del Lado P. Aquí, como siempre, como todos los martes en QM Noticias, vamos a hacer un repaso. Vamos a ir viendo la agenda de la provincia de Buenos Aires. Albino Aguirre, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo Fabián, andás? ¿cómo te va? Buenas noches. Claro, efectivamente, pero también, por supuesto, nos vamos a meter en los grandes temas nacionales. Se debate por estas horas en el Congreso de la Nación acerca de la posición de la República Argentina y el necesario respaldo que reclama el gobierno nacional para poder cerrar definitivamente la negociación trunca que está allí, todo el mundo ya sabe la historia, detenida en los tribunales de Griesa, porque asegura el gobierno, necesitamos resolver esta cuestión para, entre otras cosas, tener financiamiento, que por supuesto puede aliviar las cuentas públicas del gobierno nacional, que desde que asumió se queja, entre otras cosas, del déficit fiscal, pero también y sobre todo de las provincias. Exactamente, la provincia de Buenos Aires, ¿cómo va a impactar si es que se logra finalmente ese acuerdo? ¿Cómo va a repercutir en la provincia de Buenos Aires, en las arcas de la provincia de Buenos Aires, en la economía, ese eventual acuerdo o ese avance? Pero además vamos a hablar, como siempre lo hacemos en el interior de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener a un intendente que nos va a contar cuáles son los problemas y cuál es la pesada herencia. En este caso usted se va a sorprender, es otra pesada herencia, no la que estamos acostumbrados a escuchar. Y también cómo van las paritarias, cómo van las negociaciones, qué dicen los gremios, qué pedían los gremios hace unos meses, qué es lo que están consiguiendo y en función de eso, cómo va a seguir hacia adelante toda esta negociación. Además, por supuesto, el primer invitado que ya está esperándonos y que en un minutito nada más lo vamos a presentar, nos va a contar también cómo arranca la temporada legislativa en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los temas de interés de la gobernadora María Eugenia Vidal? Algunos de ellos fueron claves, anuncios del discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esos temas, una variada gama de sindicalistas de todos los colores, vamos a analizar con ellos, como decía Fabián, cómo vienen las paritarias. ¿El gobierno se mantuvo en la posición original de proyectar una inflación de entre el 20 y el 25%? Parece que no. Lo que está claro, definitivamente, es que contrasta aquella posición del gobierno, que no se escucha demasiado por estas horas, con las demandas de los representantes sindicales. Y en algún caso, en la provincia de Buenos Aires, le han encontrado una veta a esa diferencia, por lo menos para poder arrancar el año sin conflictividad, que es el hecho de dejar abierta la posibilidad de negociar paritarias a la mitad del año. Cosa que no es habitual, más allá de que ha sido un reclamo, no sé si histórico, pero de muchos años atrás, de los diferentes representantes sindicales. El gran papel, el papelón, lo que hacemos todos los martes sobre el final, pero ahora, si te parece, Albino, te invito ya directamente a que nos presentemos presentemos al invitado, a quien saludamos, le damos las buenas noches y le agradecemos, como siempre, tan amable, Jorge Sarguini, presidente de la Cámara de Diputados, hombre del Frente Renovador. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches, gracias por invitarme. Lo molestábamos y lo invitábamos a nuestro programa a Jorge porque le sobran pergaminos para analizar algunas cuestiones que tienen que ver con las finanzas en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que en el arranque de esta gestión de gobierno, diputado, casi como que nos hemos enterado de que la provincia ya ni siquiera está quebrada. Peor aún, muchos funcionarios en su momento dijeron lo que patentó Vidal. Colapso. Claro, tenemos una provincia quebrada, pero la verdad es que nos quedamos cortos. ¿Qué está fundida la provincia de Buenos Aires? Sí, no fue una sorpresa para muchos de los que veníamos diciendo esto y veníamos siendo muy críticos de la gestión de Scioli. La provincia está en una situación muy crítica, no solo porque tiene un déficit importante, sino porque ese déficit lo tiene cobrando los más altos impuestos que se hayan cobrado en la historia de la provincia y prestando los servicios más precarios que haya prestado la provincia a lo largo de toda su historia. La inseguridad en niveles altísimos, la educación en marcado deterioro. Felizmente esta gestión por lo menos ha podido empezar las clases en término, cosa que no sucedía en la provincia en los últimos 6 años. Los hospitales en un estado deplorable, más allá de la terrible voluntad de su recurso humano, las rutas rotas, bueno, todo eso junto configuran el panorama con que este gobierno se encuentra. Ahora, ustedes los legisladores, digamos, ¿no tienen ninguna capacidad de control de eso? Porque la verdad es que
se desayuna el gobierno entrante, digamos, que el anterior gobierno estaba fundiendo la provincia de Buenos Aires. Sí, la legislatura tiene capacidad de control siempre y cuando la responsabilidad de las instituciones funcionen, la responsabilidad de los legisladores, la responsabilidad de los gobernantes. Nosotros nos cansamos de pedir informes al Ejecutivo diciendo, o cuanto menos planteando las dudas de que la provincia no estaba como decía estar, como su gobernador anunciaba. No hemos tenido respuesta nunca, solo quedaba por hacer públicamente nuestra opinión, por dejarlo sentado en el recinto, por presentar proyectos de informes que se aprobaban o no se aprobaban, pero nunca se contestaban. Claro. Y el relato oficial mataba a la institucionalidad. Nosotros teníamos minoría absoluta los que planteábamos esto y entonces en la legislatura allí morían las cosas. Solíamos llamar a la legislatura la campana de madera. Claro, no se escuchaba lo que sonaba, allí se golpeaba. Salguini, ahí hablaba Albino del tema de esta negociación que está llevando adelante el Gobierno Nacional y que se está debatiendo por estas horas en el Parlamento, en el Congreso Nacional. ¿Es como dice Peña, no hay plan B acá o es esto, o mejor ni mencionar lo que puede llegar a venir? Lo que no tiene plan B es la necesidad de acordar con los holdados. Si no hay acuerdo, la Argentina no vuelve a los mercados financieros internacionales. Si no vuelve a los mercados financieros internacionales no hay crédito. Si no hay crédito no hay inversión pública y privada, hablo. Y además se exige un ajuste más fuerte o seguir financiando con una emisión monetaria del déficit fiscal de una manera tal que la inflación se vuelve imparable. Claro. Lo que sí es discutible y siempre es discutible, en qué punto hay que pararse en la negociación. Toda negociación, quien puede decir, bueno, el gobierno negoció lo mejor posible. Bueno, podía haber sido un poquito más. Toda negociación puede ser un poco mejor. Toda negociación puede ser un poco peor. Ahora, la Argentina hace mucho tiempo, por una terrible impericia del gobierno anterior, perdió un fallo, perdió un juicio, lo perdió en el juzgado que la propia Argentina eligió. Y ese fallo ya estaba en contra de nosotros y con ese fallo en contra había que ir a negociar. La negociación, o sea que estábamos en una situación débil para negociar. Absolutamente. Digamos, la Argentina tuvo la posibilidad de negociar antes, el gobierno anterior tuvo la posibilidad de negociar antes que ese fallo estuviera y usó un discurso hacia adentro que era un discurso muy fácil de adherir políticamente, porque enfrentarse a los buitres, ¿quién podía defenderlo? Pero lo cierto es que mientras ese discurso iba, el fallo vino. Con los 93 que originalmente... Aquí está la clave de la negociación, por eso desde el Frente Renovador y Sergio Massa ha venido en estos días negociando muy fuertemente con el Ejecutivo Nacional y pidiendo información al Ejecutivo Nacional. Acá la clave es, primero, que naturalmente no se puede abrir el grifo del endeudamiento porque esto se resuelve al infinito, no se puede abrir para financiar cualquier tipo de gasto. Y segundo, ya la letra chica, que es esencialmente jurídica y no económica, tiene que dejar bien en claro de que esto cierra definitivamente el conflicto y no se acuerda con los holdados y abre la puerta a que haya otro conflicto. Está bien de acuerdo, pero una cosa es la predisposición que tenga el gobierno, en este caso de pagarle nada más que a los buitres y a los otros que ya entraron en el canje no prestarles atención, y otra cosa es la posición del tenedor de bonos que en su momento entró a la reestructuración anterior. Bueno, pero la cláusula Rufo, ¿cómo la cláusula Rufo ya venció. Ya venció, ese tenedor de bonos que dice Albino, el pago a los tenedores de bonos no se puede. Ya venció. O sea, no tienen argumento jurídico válido. No tendrían como para presentarse a reclamar el mismo trato. Salvo qué cosa que yo descarto porque sé del profesionalismo de Pratgay que estén cometiendo algún error en la forma en que jurídicamente dejen cerrado este tema. Ahora, es raro, diputado, ¿no? Porque nos la pasamos hablando de la seguridad jurídica y todo ese tipo de cuestiones. Ahora resulta que a los que vinieron de buena fe y le prestaron plata a la Argentina, comprándoles bonos de la deuda pública, cuando Argentina en su momento necesitaba liquidez, no importa, digamos. Casi como que el país se le ríe en la cara. Total, digamos, mientras quedemos bien con los buitres, está bárbaro porque llega el financiamiento. Porque se abrió una negociación en su momento y fue voluntaria y el 93% de los acreedores entraron voluntariamente a la negociación y tampoco fue un acuerdo tan malo. Es más, quienes entraron a ese acuerdo en tiempo y uno saca
beneficios posteriores que pueden haber tenido por haber obtenido los fondos que obtuvieron o los títulos cuando entraron a renegociación, no hicieron tan mal negocio, lo hicieron voluntariamente. Lo que pasa es que cuando un país entra en default, y lo que tendría que haber tenido la Argentina es, después de haber ingresado el 93% al canje de manera voluntaria, tendría que haber tenido una clara política para ese 7% que no entró y no la tuvo. Y tenemos ejemplos cercanos. La provincia también entró, la provincia de Buenos Aires también entró en default y la verdad negoció el 100%. ¿Negoció con todos? Con todos. Hubo una primera adhesión muy masiva, pero que tampoco fue del 100%, y luego se dio una política específica para quienes no habían entrado al canje. En ese momento uno de los que no había entrado era uno de los ogros. De los buitres de ahora. Que era Nicola... claro, un italiano. Un fondo italiano, ¿no? Un fondo italiano. Que era el buitre de aquel momento, tenedor de deuda de la provincia de Buenos Aires, y entró y no tuvo chance de juicio ni de ir a ningún... No hubo más juicios y no hubo buitres con la deuda de la provincia. O sea que se pueden hacer las cosas bien. Se puede. ¿Y cómo cree usted que impactará esto si sale como se prevé o como piensa el gobierno nacional y el Frente Renovador, que está también ahí negociando? ¿Cómo cree que puede llegar a repercutir en la provincia? ¿Qué va a ver el vecino a partir de, no sé, de 2, 3, 4, 5, 6 meses en nuestra provincia? Yo veo en el oficialismo cierto voluntarismo y quizá es la necesidad por impulsar este acuerdo, una suerte de exageración respecto de las consecuencias quieren vender que puede espejitos tener, de colores. ¿Hay algunos que nos quieren vender demasiado? No diría, pero creo que hay que ser prudente. Digamos, yendo a la situación de la economía privada, Argentina sale del veraz. Esto no quiere decir que necesariamente va a llover los préstamos detrás de salir del veraz y van a ser beneficiosos. Pero eso es lo que dice el gobierno, digamos. Primero lo dijo Pratgay en su momento durante la campaña, que solo por la situación de la confianza, los economistas hablan de la confianza a veces, entre otras cosas, cuando tienen que explicar la inversión o la desinversión, digamos. Sí, es que las expectativas juegan mucho en economía. Y después lo dijo ahora, ¿no? Nosotros arreglamos y ya hay inversión, llueven inversiones privadas, y Argentina... Bueno, yo sería cauteloso, ojalá sucediera eso. ¿Y para la provincia de Buenos Aires? Para la provincia de Buenos Aires, que necesita financiamiento y que ha sido aprobado parte del financiamiento que necesita, si no todo, casi todo, cuando se aprobó el presupuesto, se le abre el mercado externo. Claramente el financiamiento que necesitaba la provincia de Buenos Aires no podía conseguirlo en el mercado local. Ahora, todo lo que tiene que emitir el gobierno nacional para obtener dólares frescos, para pagarle a los holdados con los que acaba de arreglar, si es que sale la ley en el Congreso, yo creo que va a salir. Tiene información usted, ¿no? Van muy bien las negociaciones. Pero ahí el gobierno va a emitir para comprar dólares para pagar la deuda. Exactamente. No es un endeudamiento, digamos. Sí, cambia endeudamiento por endeudamiento. Claro. Cambia el endeudamiento que tiene hoy en juicio y emite bonos a 5, 20, hasta 30 años para obtener los dólares para pagar esa deuda y cancelarla. Ahora, esa emisión más lo que necesita el gobierno nacional para cerrar su propio déficit ya es muchísima plata, y por lo tanto lo que el mercado puede agregar por encima de ello para que las provincias cubran sus necesidades, bueno, hay que ver si el mercado está dispuesto ya a hay tanta liquidez en el mundo, hay tanta liquidez en el mundo. Hay liquidez, pero digamos, Argentina no pasa a ser el gran absorbedor de fondos al día siguiente. ¿Por cuánto? ¿Me corregirá usted? Más de 60.000 millones. La provincia 60.000, 50.000 para el Tesoro Provincial, 15.000 para municipios, eran 10 nada más. Bueno, 60.000, pero eso no necesariamente garantiza que los vaya a conseguir. Exactamente, hay una sensación que el presupuesto y las autorizaciones de endeudamiento son generadoras de fondos, son simplemente una autorización a gastar y una autorización a conseguir los fondos. Después hay que conseguirlos. Claro, la semana pasada estuvo, ¿qué traería de positivo? Bueno, en la medida que se pueda conseguir esos fondos, se puede paliar parte del déficit, se pueden venir fondos para hacer parte de las obras de infraestructura que hoy no hay. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el hombre de a pie? Que aparezcan determinadas obras que son necesarias y no se hacen, y que además esto facilite inversión privada que traiga empleo. El Frente Renovador, entre otras cosas, digamos, requiere necesariamente, digamos, del apoyo de los legisladores de Sergio Massa, Macri, para poder avanzar en el Congreso con las leyes que necesita.
para cerrar la negociación con los holdouts. Entre otras cosas, dice que quiere garantías de que se va a endeudar no para gastos corrientes. Y sí, porque así ha sido buena parte de la historia de nuestro endeudamiento. Pero y esto como cualquier familia. Incluso en la provincia de Buenos Aires también se endeudaba los anteriores Scioli para pagar sueldos. Sí, claro. Sí, Scioli, los últimos años, la gestión de Scioli fue casi el gobierno una gran oficina de pagadora de sueldos y de hacer publicidad. El resto no se hizo nada. Sargini, y ahora por estos días hay una delegación de funcionarios de la provincia llevando la oferta digamos, futura de deuda a los bancos. Digo, ¿en este momento sirve hacerlo o cuál es la lógica de esa misión? No, tiene la lógica. Digo porque todavía no está resuelto el tema de los soldados, pregunto. Pero digamos, hay toda una tarea de empezar a convocar a los bancos, y yo creo que hoy tanto los operadores como el mercado en general descuenta que la Argentina sale del default y llega a este acuerdo. Entonces se está poniendo primero en la fila la provincia de Buenos Aires para esta nueva situación que puede generar el cierre de este... Puede sacar número, digamos, para el banco. Hablando de la situación financiera de la provincia de Buenos Aires, Macri parece que llegó y lo primero que hizo fue encontrar una excusa, o no, cumplir con una promesa de campaña, le dicen ellos, que fue transferir la Policía Federal a la órbita de la Jefatura de Gobierno porteño, con eso los fondos, dijo él. Para muchos lo que le transfirió de la coparticipación es holgadamente superior a lo que necesita la ciudad para poder hacerse cargo de la nueva funcionalidad que tiene, en este caso, garantizar la seguridad. Y ahora, a la provincia de Buenos Aires, que está en una situación similar, sobre todo en términos de desequilibrio en las cuentas, de inequidad sobre todo, la metió, digamos, en la bolsa del resto de las provincias. Vamos a ver si de acá a 5 años le devolvemos el 15%. No hay un trámite preferencial, creo yo, para la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes han hecho algún planteo de esa naturaleza, ahora que se supone que se dialoga, por lo menos? Algún beneficio diferencial la provincia tuvo para pagar los sueldos de diciembre. Lo mismo que hacía el kirchnerismo con Daniel Scioli, digamos. Hasta ahora es más de lo mismo. Es parecido. El kirchnerismo, a pesar de que Scioli era de su propio partido, lo hacía arrodillar. No, en eso estamos de acuerdo. A veces no se lo hizo. Fue mucho más institucional en este caso. Pero en eso estamos de acuerdo. La máxima expresión fue en el 2012 cuando tuvo que... Exactamente. Lo llevó inclusive a una situación de tener el medio aguinaldo del 2012 desdoblado y pagado con mucha demora. O sea que ya hubo un auxilio a la provincia importante. En el resto es cierto, la ha puesto en línea con el resto de las provincias. Yo creo que llega el momento y seguramente en la legislatura alguna tarea tendremos para empezar a trabajar y en la mesa de los gobernadores la discusión está, una nueva etapa en donde las provincias empiecen a recuperar en conjunto lo que el centralismo de los últimos... va más allá del gobierno del kirchnerismo, yo diría de las últimas 2 décadas, le fue quitando, pero yo creo que en ese contexto la provincia de Buenos Aires tiene que ir por un reclamo diferencial porque ha sido particularmente damnificada más allá del conjunto de las provincias que lo fueron. Ahora, la provincia, vuelvo a nada más para terminar esto de las cuestiones financieras de la provincia de Buenos Aires. Vidal, hablando por todos lados acerca de la situación financiera de la provincia, poco menos que fundida. No se hace mucho favor si después quiere salir a pedirle plata. La verdad es que si yo soy inversor, al que menos plata le presto es a alguien que me está reconociendo por todos lados que está fundido. ¿No es una mala estrategia? No. Los números son transparentes, los inversores saben cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires, ocultarla no tiene sentido. Lo que está claro es que la provincia de Buenos Aires, como casi todas las provincias argentinas, cuando salgan al mercado van a tener que pagar por lo menos 2 puntos más que lo que pague el gobierno nacional por cualquier préstamo que consigan en el mercado. La provincia de Buenos Aires es más cara, el costo Buenos Aires es más caro que el costo Argentina. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque la situación... Por esta situación. Ajá. Claro. Diputado, lo paso a la agenda legislativa. Ahí Vidal anunció hace poco más de una semana algunas cuestiones.
alguna ya avanzó, por ejemplo, el tema de la declaración jurada de los funcionarios. ¿Ya hay alguna propuesta para que eso sea ley y abarque también a los legisladores? Y además también está el tema de la emergencia en infraestructura. ¿Qué significa la emergencia en infraestructura? ¿Cómo la van a trabajar? Lo más urgente es la emergencia en infraestructura, urgente en el sentido de que formó parte del paquete que la gobernadora pidió en el mes de diciembre y nosotros nos comprometimos a tratar y quedó pendiente. En ese momento se trató ley de ministerios, se trató presupuesto, se trató la emergencia en seguridad y servicio penitenciario y quedó pendiente esto. Básicamente es la búsqueda de agilización de los métodos y las formas a partir de la cual se puede poner inicio, en caso de que haya financiamiento, un plan de obras en la provincia. Eso es lo más urgente, que seguramente yo he convocado para el mañana, ahora, si para el próximo miércoles, una sesión que podría ser tratado. El resto todavía no ha ingresado nada. Pero eso es casi como un luz verde, digamos, al gobierno de emergencia en materia de infraestructura. Llega la plata, Vidal financia o qué sé yo, ni siquiera convoca licitación pública, ella le da no es eso lo que plantea la emergencia, plantea algunas modificaciones, alguna agilización, pero no pasa por arriba de la totalidad de organismos y no anula todos los mecanismos de control. De todas maneras, mi visión es que si cada vez que hay una urgencia, que la hay casi siempre, hay que ir a una ley de emergencia, lo que está fallando son los mecanismos institucionales y la arquitectura institucional de la provincia. Es hora de que le hinquemos el diente a esa problemática. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo con que la arquitectura institucional de la provincia, las leyes de licitación, que es muy lenta. No es tanto como se dice. Muchas veces la falta y la incapacidad de gestión termina culpando a los mecanismos. Ahora, si uno ve el diseño y va a los mecanismos más modernos que hay de control, yo soy más partidario, esto es muy técnico, pero soy más partidario al sistema que tiene la Auditoría General de la Nación, si después las instituciones funcionan, que alguno de los... Claro, porque además eso también implica dinero, implica costo, porque las empresas cotizan más alto porque saben que van a tardar mucho en cobrar, por ejemplo. Sí, pero digamos, el tardar mucho en cobrar es un problema financiero. El periodo y las formas con los cuales se generan las compras, las licitaciones, puede ser mejorado, sí. Los mecanismos de control que hoy existen, que es la otra contracara, ¿pueden ser mejorados? Sí. Bueno, si pueden ser mejorados, mejoremos los mecanismos y no busquemos que cada vez que hay un problema vayamos a una ley de emergencia que lo único que hace es saltearlos. Entonces, si estas reglas de juego no sirven, no hay que vivir salteándolas permanentemente, sino hay que modificar la regla de juego. Fabián habló recién, entre otras cosas, de la que anunció la gobernadora en la Asamblea Legislativa, o en el arranque de la Asamblea Legislativa, fue esto de las declaraciones juradas. ¿Lo consultó con ustedes ella? No, y está en su facultad de sacar el decreto que sacó. Pero para hay muchos que lo interpretaron y la verdad es que el razonamiento me parece a mí no le falta. Hay muchos que interpretaron que casi como que los encerró a ustedes los legisladores, porque la verdad es que votarle una suerte de declaración jurada un poco más transparente a ella, sus funcionarios y los policías, creo que desde el rango de subcomisario para arriba, sin hacerlo con la propia de los legisladores. No, yo no lo veo como una encerrona, primero por dos razones. Ella ha sacado un decreto para donde tiene jurisdicción, que es el Poder Ejecutivo. En ese momento anunció que lo enviaría a la legislatura para que la legislatura lo apruebe por ley. La verdad que la legislatura no puede aprobar por ley un decreto porque no existen los decretos de necesidad de urgencia, y lo que yo dije en ese momento nos pone un buen debate en la legislatura, porque no imagino la legislatura elaborando un proyecto de ley que pida la declaración jurada al Poder Ejecutivo y no se la autoimponga. Para nuestro sector, para nuestra fuerza política no sería una novedad, porque varias veces reclamamos que se trate un proyecto que exigía esta declaración jurada pública, que hasta tenía media sanción en el Senado, y que el gobierno de Scioli lo frenaba en la Cámara de Diputados. La última, muy breve, sé que no tenemos mucho tiempo. Diputado, usted preside la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Es el encargado de negociar con todos los representantes, por lo menos de los partidos políticos, exactamente, con todos los bloques que tienen representación parlamentaria. ¿Sabe con quién negociar cuando se tiene que sentar con el peronismo, con el Frente para la Victoria? Bueno, en este momento yo sería un hipócrita si no reconociera que el Frente para la Victoria está en crisis. Estoy esperando que la resuelvan. Probablemente en estas horas se esté resolviendo. Es muy difícil
Yo tendría ya constituidas, y está en mi facultad como presidente, las comisiones, porque quiero que en la legislatura funcionen las comisiones, que los debates se hagan en comisiones. ¿Por qué no las constituí? Porque no tengo un interlocutor claro en el Frente para la Victoria, no me quiero meter en internas ajenas, está complicando en algún punto, digamos. Está demorando, está demorando. Yo tengo ¿Hasta cuándo lo va a esperar? No más de esta semana, pero también tengo la expectativa que esta semana se resuelve por parte de ellos. O sea que al final de esta semana o hay presidente o usted decide... O hay dos bloques. Hay presidente del Frente para la Victoria o usted arma, digamos, la estructura... Me siento con el actual presidente, aunque todos digan que no lo representa, y resuelvo. Sí, bueno, ¿y eso lo dicen o usted lo tiró como una...? No, yo lo hablo con todo el mundo. Sí. Mi responsabilidad es ir generando consensos, y para generar un consenso tengo que hacerlo con quien preside. Si quien preside no representa el conjunto, es ese conjunto el que tendrá que decidirlo. Si sigue siendo presidente quien hoy es presidente, con él negociaré. Si hay otro presidente, negociaré con el otro. Jorge Zarghini, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien, gracias Jorge. En un ratito después de la pausa, como anunciábamos en el arranque, vamos a meternos a charlar algunas cuestiones que tienen que ver con las paritarias. Las paritarias, los municipios y todo lo que siempre hay aquí en la OP. Ya volvemos.